Brújula Social. En nuestro tema especial sobre la movilidad en El Salvador ya analizamos la situación de la capital, que acapara la mayoría de empleos, es decir, muchos municipios aledaños a San Salvador. Prácticamente todas las personas deben de viajar a la capital para trabajar. Esa fue la primera parte. La segunda, el tema de los motociclistas, que todavía sigue siendo muy peligroso para algunos y muy polémico para otros. Pero ahora vamos a ver el tema del transporte colectivo, porque hay que recordar algo. La mayoría de las personas en el país nos trasladamos de un lugar a otro en los buses, en los microbuses, y no están en las mejores condiciones. Así comenzamos esta sección de Brújula Social. Por años, el transporte colectivo ha sido catalogado por los mismos usuarios como un servicio deficiente y que en muchos casos ha puesto en peligro la vida de los pasajeros. En El Salvador aún existen empresarios que cuentan con este tipo de autobuses y microbuses que por ahorrar unos dólares más no invierten en nuevas unidades. En el Gran San Salvador, donde inician o finalizan el recorrido la mayoría de los buses del país, se pueden observar las malas condiciones, algunos sin ventanas como este. Asientos rotos y con agarraderos oxidados. Algunos microbuses están deteriorados y entonces a veces hasta amarradas llevan las puertas. Entonces es un problema con la gente. También hay unas coasters que están ya deterioradas por completo. Entonces yo creo que ya se necesita el cambio para el transporte colectivo. A diario los usuarios aseguran sufrir de estas unidades en mal estado, conductores temerarios, autobuses con hedor y de la música estridente ya no se diga. A muchos de los motoristas no les importa que el ruido afecte a las personas que van a trabajar o estudiar, ni a aquellos pasajeros que se dirigen enfermos a los hospitales y que tienen que soportar el ruido y hasta en algunos casos el pésimo trato de los motoristas hacia el usuario. Buena niña que no puede bajar. Pobre hombre, no voy a dar esa cosa del mundo, pues. Hicimos un recorrido sobre Boulevard del Ejército en Soyapango, lugar donde nuestro lente captó estas tristes imágenes. Y es así como algunos empresarios tienen el valor de prestar el servicio en condiciones deplorables para los usuarios y que en muchos casos estos mismos transportistas deciden elevar el precio al pasaje sin autorización del Viceministerio de Transporte, sin invertir en mejores condiciones, denuncian los usuarios. Debería de mejorar la parte de los asientos, las unidades a veces están bien deterioradas. Y pues es incómodo para el pasajero. Igual el trato de los motoristas hacia los usuarios debería de ser mejor y respetar las paradas. También captamos el estado de esta unidad, donde pudimos observar que el seguro de la puerta del motorista era este pedazo de hierro y también este microbús no contaba con la tapadera del tanque donde se deposita la gasolina y el estado de las vías, sin hablar. Uno de los problemas que por años ha tenido el sistema de transporte es la contaminación que hacen a diario las unidades al expulsar estas grandes nubes de humo, el cual es inhalado por los mismos usuarios y peatones y que contribuye a la contaminación ambiental. Javier Ponce, Telenoticias 21.
Tremenda situación, y lo que se siente, lo que opinan muchas personas que ocupan el transporte colectivo es que además de los problemas que representa, por ejemplo, las unidades y el estado de las mismas, muchos dicen en realidad no trabajan para el usuario, porque el trato es prácticamente de lo peor. Y esto acabamos de ver en esta nota. Pero ahora veamos la odisea que significa poder movilizarse en la capital en hora pico, porque ahí ya se unen todos, automovilistas, motociclistas y el transporte colectivo. Aún no amanece en el país. Y una de las calles más concurridas del país ya está altamente congestionada. Nos referimos a la carretera Los Chorros, donde desde las 5 de la mañana los vehículos circulan prácticamente a vuelta de rueda. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Según el especialista en movilidad vial Andrés Espinosa, una de las causas es que un estimado de 800,000 personas viajan diariamente desde distintos puntos del territorio para trabajar en San Salvador, incrementando la carga vehicular en horas pico. La gente no resuelve su problema económico en su lugar de origen. Entonces tiene que emigrar. Cuando no lo logra, el que no lo logra se queda en cinturones de miseria de las grandes ciudades, principalmente San Salvador. Por eso se queda en los alrededores, se queda en Soyapango, se queda en Mexicano, se queda en San Marcos, se queda, etcétera, porque vivir adentro del municipio es más caro. La mayoría, si usted ve los departamentos, casi todos vienen a trabajar en San Salvador, Santa Tecla, porque pues en Santa Ana sí hay trabajo, pero o sea, a veces no pagan tan bien Además, subrayó que la mayoría de los empleos formales están concentrados en la capital y provocan la masiva movilidad de salvadoreños que en algunos casos están hasta 6 horas en el tráfico vehicular, según lo constatamos. A las 7 y media lo pasan recogiendo, ¿va? Ya llegamos al trabajo tipo 10, 3 horas de camino. ¿Pero le gustaría trabajar cerca de su casa? Pues la verdad sí, la verdad sí. Una señora que limpiaba mesas en un restaurante de una cadena de restaurantes, pero vivía en Soyapango. Fuimos a Soyapango, que hay de esta misma cadena de restaurantes, y en Soyapango encontramos gente que vivía en Santa Tecla. Por ejemplo, ahí nosotros decíamos, hombre, si la de Santa Tecla la dejas en Santa Tecla y la de Soyapango la dejas en Soyapango, no solamente le estamos quitando carga urbana a la ciudad en la línea de volverla más eficiente. Pero ante esta problemática, el fundador del movimiento San Salvador, Otra Ciudad es Posible, planteó 3 posibles soluciones que pasan por controlar la territorialidad del empleo, escalonar los horarios laborales Rápido. y mejorar el sistema de transporte público